Esta conferencia comenzará a grabarse. Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. La declaración fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2021, 1928, 1938, 1948, 1958. Answer, C. Declaración Universal de Derechos Humanos. Señale la opción incorrecta. 2022. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Se considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Nadie podrá ser arbitrariamente desterrado. Answer, B. Declaración Universal de Derechos Humanos. Señale la opción incorrecta, 2021. Toda persona tiene derecho a la libertad de asociación pacífica. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a la libertad de manifestar su religión, tanto en público como en privado, únicamente por la práctica, el culto y la observancia. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Answer, C. Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuál es la base de la autoridad del poder público? 2021. La libertad. El derecho a la protección de la ley. La voluntad del pueblo. La protección de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Answer, C. Declaración Universal de Derechos Humanos. En relación con los derechos recogidos en la declaración, señale la proposición incorrecta. 2023. Nadie será sometido a torturas ni a penas ou tratos crueles, inhumanos ou degradantes. Nadie puede ser privado de su propiedad. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Answer, B. Declaración Universal de Derechos Humanos. En relación a los derechos recogidos en la declaración, señale la opción incorrecta. 2020. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona puede invocar el derecho de asilo sin ninguna restricción en cualquier país. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Answer, B. Señale la proposición incorrecta. 2024. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna por su idioma o por su sexo. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El derecho a buscar asilo podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad,
a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Answer, C. Declaración Universal de Derechos Humanos. En relación con los derechos recogidos en la Declaración, señale la opción incorrecta. 2020. El derecho a buscar asilo podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Nadie puede ser privado arbitrariamente del derecho a cambiar de nacionalidad. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Answer, A. Declaración Universal de Derechos Humanos. En relación con los derechos recogidos en la Declaración, señale la opción incorrecta. 2022. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. En caso de persecución, toda persona puede invocar el derecho de asilo en cualquier país sin ningún tipo de restricción. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Answer, B. Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuál será uno de los objetos la educación? 2024. La tolerancia entre todos los pueblos. El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. La amistad entre los grupos étnicos o religiosos. El desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Answer, B. Declaración Universal de Derechos Humanos. En relación con los derechos recogidos en la Declaración, señale la proposición incorrecta. 2023. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades públicas. Answer, D. Declaración Universal de Derechos Humanos. Señale la opción incorrecta. 2022. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Los hombres y las mujeres tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad, edad o religión, a casarse y fundar una familia. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Answer, B. Declaración Universal de Derechos Humanos. Señale la opción incorrecta. 2022. La persona es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno a una persona para realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en ella. Answer, A. Declaración Universal de Derechos Humanos.
En relación con los derechos recogidos en la Declaración, señale la opción correcta. 2024. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Nadie puede ser privado de su propiedad. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, los servicios sociales, y en especial el ocio y la formación. Las opciones A y B son correctas. Answer D.